Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Dalila? Muy bien, ¿y tú, Irma? Muy bien, esperemos que estén muy bien. Ahí en casa, listos con su Biblia, con su libreta, con sus plumas, con todo lo que necesitan. Porque, ¿qué crees, Irma? Vamos a ver la tercera y última parte del primer capítulo de Santiago. Qué rápido pasa el tiempo, sí, ¿verdad? ¿No? Esperamos que hayas aprendido un montón junto con nosotras. Y que Dios siga hablándonos, porque lo que vamos a ver hoy está de escuchar y obedecer, así que la verdad es que fue muy interesante estudiarlo y está muy chido. Vamos a leerlo, pero ¿por qué no oramos para comenzar? Ok, va. Padre, te doy tantas gracias, Señor, porque hoy estamos aquí reunidos otra vez, escuchando de tu palabra, escuchando este mensaje tan poderoso que tú nos vas a dar. Padre, te pido que nos ayudes a poder compartir sabiamente tu palabra y que tú seas el que nos esté utilizando, Señor, que las palabras no sean nuestras, sino que sean tú las palabras que pongas en nuestra boca para que puedan ser de bendición para otras personas. Seamos esos utensilios perfectos para ti, Padre. Gracias por todo lo que tú haces. También te pido que toda la palabra que le llegue a las personas que están escuchando esto se quede en su corazón y en su mente. En tus manos estamos. Amén. Amén. Y como dijimos, vamos a terminar el primer capítulo del libro de Santiago y vamos a leer los versículos. Hoy vamos a ver los versículos desde el 19 hasta el 27. Y pues los leemos. Bueno, los leo de aquí en mi Biblia. Dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud de Dios, la rectitud que Dios desea. En otras versiones nos dice que el enojo humano no obra la justicia de Dios. Así que quiten de su vida todo lo malo y todo lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en su corazón, porque tiene el poder de salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo y luego que te alejas te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Pues, qué intenso. De repente, yo cuando lo estaba leyendo, Dalila, te confieso que hubo unos versículos que al leerlos hacia el pasado, pues como que no significaban nada. O sea, están como raros los ejemplos que da Santiago. Es como un espejo, ver mi cara en un espejo y la lengua. Sí, o sea, está como bien raro, pero al profundizar en la palabra te das cuenta de cómo nos está hablando literal a nuestro día a día, como dijimos, o sea, a nuestra vida. Y pues, ¿cómo ves si nos vamos por partes? A ver, vámonos el por 19 partes. Dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos al escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Qué difícil, ¿no? Ay, sí. De hecho, ahorita platicábamos y fue como, ay, eso es lo más difícil. O sea, todos los días escuchas algo, te dicen algo y lo primero que quieres hacer es defenderte, reaccionar, decir. Es como, no te puedes quedar callado. Pero también nos dice en su palabra que hay que reaccionar sabiamente. O sea, escucha con atención, porque al final de cuentas no solamente tienes que hablar de ti. Hablar. No sé si has escuchado esa parte que dicen el yo-yo. Es que es muy yo-yo. Y, por ejemplo, ser rápido para escuchar. ¿A qué se referirá con rápido para escuchar? Yo pensaba y me ponía a mí misma el ejemplo de cuando no entiendo algo que estoy hablando con alguien, algo me ofendió, algo me molestó, en lugar de decirle, oye, explícame, le puedo decir, oye, ayúdame a entender. Al
tratar de entender a los demás antes de hablar, antes de enojarte, antes de gritar, estás pensando en la otra persona. O sea, estás pensando en que hay un mundo después de ti y no solo estás pensando en ti. Que era lo que íbamos ahorita, de que el yo-yo. Sí, justo, o sea, eso que estabas diciendo. Siempre pensamos en nosotros y por eso reaccionamos mal. Porque nos dice, sé lento para hablar y lento para enojarte. Creo que los dos vienen de la mano, ¿verdad? Incluso ha habido ocasiones en las que, por ejemplo, ni siquiera te están hablando a ti y tú lo sientes que es para ti. Y luego ahí vas a contestar. A reaccionar. Y el enojo va junto con la palabra, o sea, van de la mano. Te enojas y hablas, te enojas y reaccionas. Sí. Pero el versículo 20 dice, el enojo humano no obra la justicia que Dios desea. ¿Cómo que no obra la justicia que Dios desea? Cuando nosotros nos enojamos y nos defendemos, creo que es como querer hacer justicia por nuestra propia mano. Ajá, e incluso no sé si has escuchado eso de que, a ver, tómate tus 5 minutos Milky Way. O sea, relájate, tranquilízate, piensa lo que te han dicho. Porque luego queremos defendernos. Sí. Queremos hacer justicia por nosotros, queremos aclarar las cosas, queremos todo hacerlo por nuestro propio, y siempre vemos por nuestro propio interés. Y de hecho tenemos un ejemplo muy claro en Números 20:10, que es parte de la historia de Moisés, ¿verdad? Ahorita me estabas comentando esto. Números es un ejemplo que viene en la Biblia de qué sucede cuando reaccionamos con enojo y hablamos mal. Números 20:10 dice, bueno, el pueblo de Israel, el desierto, ya todos saben, los 40 años, Moisés era su líder, y entonces el pueblo pues pedía agua, tenían sed, se quejaban, era un pueblo quejumbroso. Es que imagínate también, sí, 40 años en el desierto todo el tiempo. Era un pueblo que se quejaba y se quejaba y se quejaba. Entonces, Números 20:10 dice, y Moisés y Aarón se reunieron al pueblo ante una peña, y él les dijo, Moisés les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para ustedes? O sea, Moisés ya estaba harto de escuchar quejas del pueblo y Dios le dijo, ve, golpea la peña y dales agua. Pero Moisés no llega y dice, bueno, ya, tranquilo, deja golpear la peña y aquí está su agua. No, o sea, les reacciona y habla. O sea, no, él no fue lento para hablar, fue rápido para hablar y hubo una consecuencia. Sí. ¿Cuál fue la consecuencia? Que no entraron. No entró a la tierra prometida. O sea, imagínate 40 años en el desierto para solo verla y no entrar. Porque nuestros enojos es lo que decía, es lo que dice aquí. Estás tratando de defenderte tú solo, de hacer justicia por tu propia mano. Y Santiago nos dice en el versículo 20 que el enojo humano no obra la justicia que Dios desea. Quizás Dios iba a hacer justicia de una manera diferente por ti y tú ya te defendiste, pues ya no te va a ayudar Dios. Exacto. Pero en qué ese difícil, momento no, ¿verdad? Pero sí. Qué difícil. Porque al final de cuentas también, si retrocedemos un poquito, ¿por qué reaccionamos de esa forma? Por lo mismo de que venimos de Adán, o sea, quieras o no, todo así es nuestra naturaleza. Sí, ya traemos como que ese lado malo, pero ese defecto. Sí, o sea, es un defecto que nos va a cargar toda la vida, tristemente. Pero entonces nos da un consejo Santiago, que dice, entonces, quita de tu vida, y lo estoy mezclando con la versión Reina Valera, estamos leyendo dos versiones. Mira, lee tú la versión Reina Valera y yo leo la otra. Ok, bueno, es que está mezclada, no es tal cual, pero dice, así que quiten de su vida la inmundicia y abundancia del mal, y acepta con humildad la palabra que Dios ha sembrado en tu corazón, porque ella tiene el poder de salvar tu alma. Y en la Nueva Traducción Viviente es básicamente lo mismo, únicamente cambia la de la inmundicia y abundancia del mal. Abundancia del mal por malo y sucio. Imagínate algo inmundo. ¿Qué es algo inmundo, David? Ay, algo que lo tocas y te contaminas, algo muy feo. Que no quieres estar cerca de eso. O sea, no permitas, dice Santiago, compara una inmundicia. Tu casa, por ejemplo, cuando dejas la bolsa de basura con comida, al día siguiente tiene gusanos. Y no la vas a dejar guardada en tu casa. ¿Por qué? Porque eso va a contaminar otras cosas. Y va a haber gusanos. Y va a haber gusanos por todos lados.
O si ves una cucaracha en un cajón, ¿qué haces? Luego la quieres matar y quieres poner veneno, porque no quieres que se ensucie tu casa. O sea, imagínate, tu cuerpo, tu corazón, dice que aceptes la palabra que Dios te ha sembrado en tu corazón, porque toda esa inmundicia la va contaminando y la va ensuciando. Y no podemos vivir con un corazón sucio, con una palabra que brota vida, ¿no? Y también menciona lo de con humildad, la palabra de Dios, porque muchas veces nosotros creemos que ya sabemos la palabra porque ya la leímos de pie a pa, pero al final de cuentas hay que aprender a desaprender, que es lo que comenta el pastor. En cuestiones de estos a nosotros también, a mí me gustaría mucho aprender a desaprender para poder aprender nuevamente. Así es. Y qué mejor poder aprender la palabra de Dios con humildad, o sea, como un simple bebé que apenas está empezando a gatear. Porque todos los días aprendemos algo nuevo. O sea, estos versículos yo los había leído y fue diferente. Nunca los había estudiado así a profundidad. Y es como, wow, en serio, todo esto decían estos 3 versículos. Porque entonces nos dice Santiago que acepta la palabra de Dios. Pero, ¿cómo recibimos la palabra de Dios? ¿Qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? Leamos el versículo 22. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Y yo me imaginé, la verdad es que no encontré ejemplos palpables para esto, pero imagínate que tú te la pasas viendo videos en YouTube porque te encanta la pintura. Uh-huh. Y llego y platico contigo y me sé todas las técnicas, la de puntear, ya ves que, y que no sé qué, y que el pincel, y que, o sea, un montón de técnicas, un montón de cosas, te las sabes todas, las puedes explicar, las puedes enseñar, y te digo, oye, enséñame un cuadro que hayas pintado. Es que no pinto. ¿De qué te sirve? O sea, ¿de qué te sirve vivir horas estudiando las cosas, sabértelas de memoria? Si no lo haces, no sirve de nada. Es como no saber, o sea, es lo mismo. Y es prácticamente lo mismo. ¿De qué te sirve si todo el tiempo estás leyendo la palabra, si no la pones ni en práctica? Y nada, o sea, la puedes estar enseñando y lo que tú quieras, pero no la pones en práctica. Ahorita una frase que me quedó muy grabada que mencionó Irma fue: la única Biblia que quizá lean tus amigos es la de tu vida. Imagínate. O sea, si tú no pones en práctica lo que estás leyendo, ¿cuál va a ser el resultado o el reflejo que vas a darle a tus amigos? Y de hecho, más adelante dice, 23. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en el espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Y este versículo a mí estuve un ratote viéndolo porque yo decía así, ves tu cara, o sea, mi primer ejemplo fue, Simón, llego a la iglesia, escucho, me salgo y se me olvida. Pero fue así como simple, te paras, te ves en un espejo y te das la vuelta. Pero después me llamó la atención una palabra un montón. Esta versión dice, te ves a ti mismo y luego te alejas. Pero la palabra original, lo que Santiago escribió, dice que es una persona que se considera a sí mismo en un espejo y luego se aleja y se le olvida cómo es. Esa palabra considerar trae raíz y se refería a examinar algo cuidadosamente. Entonces no nada más es sentarte a oír. O sea, Santiago le estaba diciendo esto a personas que probablemente se sabían la Biblia de memoria, que sabían de qué estaban hablando, que sabían qué estaba diciendo Dios, pero no lo hacían. Dice, es como verte, saberte, detallarte, fijarte cómo eres y te das la media vuelta y se te olvida. Y fíjate la analogía que pone Dalila, que es como ver tu cara en un espejo. Entonces yo decía, un espejo, o sea, ¿por qué un espejo? Pero tú ves tu cara reflejada en un espejo. ¿Y dónde vemos nosotros reflejada nuestra vida, Dalila? Pues en la palabra de Dios. Incluso ponte a pensar, una persona que nunca ha visto un espejo, nunca se ha mirado a un espejo tal cual, o nunca se ha tomado una fotografía, ¿cómo pueden saber cómo es? ¿Te puedes dar cuenta? O sea, imagínate que tú nunca te hubieras visto en un espejo, ¿cómo te puedes describir? Conforme lees la palabra en este caso, si tú nunca has usado la palabra o nunca la has abierto, ¿cómo puedes describir qué eres? Sí, o sea, y por ejemplo, poniendo
como ejemplo los otros 2 estudios que hemos tenido, o sea, es esa forma, estudias la palabra y entonces te vas viendo reflejada de cómo reaccionas ante ciertas circunstancias, cómo dice la Biblia que deberías reaccionar, pero cómo lo estás haciendo, sí. Y es como ese encuentro que tienes tú. O sea, me recuerda el versículo que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma y el tuétano. O sea, la palabra de Dios, cuando tú la estás leyendo, te confronta. Tarde o temprano lo va a hacer en cosas tan simples como, por ejemplo, tú le hablas mal a tus papás y les contestas y te enojas, y luego llegas y lees que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen o sea, para que tengas larga vida sobre la tierra. Y es como, o sea, en cada cosita, a cada quien de manera diferente y personal nos va a confrontar. Y es eso, ese es el ejemplo que nos está dando Santiago, a través de la predicación a muchas personas, a través de leer la Biblia. Dios te pone ese espejo para que tú te veas, pero dice: ¿de qué sirve que la estudies, que la veas, que te examines, si le das la vuelta y no cambias? ¿Qué pasa si no lo haces? Pero también te da los beneficios de reaccionar bien ante la palabra de Dios. Exactamente, y en el siguiente versículo podemos verlo, dice: pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no te olvidas de lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Así es. O sea, por ejemplo, ¿para qué te miras tu diario en la mañana en el espejo? Llegas, te paras, sobre todo las mujeres, ¿no? Sí. Y es como de: me peino aquí, el gallito, me maquillo, esto me quedó mal, me lo arreglo. O sea, un espejo te sirve para verte todos tus defectos, qué cosas están mal y arreglarlas. Imagínate que la palabra de Dios es igualita. Llegas, la lees y te das cuenta de todos tus defectos, y entonces deberíamos reaccionar y tratar de arreglarlos. Pero ¿qué pasa si te levantas en la mañana, te paras al espejo, te ves fachoso, ojeras, lagañas, y dices: bueno, así estoy bien, me doy la media vuelta y me voy al trabajo? No, ¿verdad? No funcionan así los espejos. O sea, esa no es la manera. Si tú usabas así el espejo, lamento decirte que date una manita de gallo. Así es. Entonces, ese es el ejemplo que da Santiago. Y cuando yo lo vi de esa manera fue como: wow, ¿no? No podemos. Porque había otro ejemplo que a mí me llamaba mucho la atención. Está hablando y dice: si miras atentamente. O sea, no dice nada más te miras y te das la vuelta, o te miras de reojo. Atentamente. Pones atención, estudias. Imagínate un niño que la mamá llega y le dice: oye, tu cuarto está bien mugroso, ponte a limpiarlo. Y el niño es como de: sí, mamá. Pasan 2 horas y llega: mamá, ¿qué crees? Ya aprendí a decir limpia tu cuarto en inglés. Y al ratito, ya aprendí a decir limpia tu cuarto en francés. Y al ratito, ya aprendí a decir qué significa la palabra limpiar. Y luego le habla a sus amigos y les empieza a explicar qué es limpiar. Y empieza a hacer un proyecto de cómo limpiar el cuarto, y cómo se vería mi closet si ordeno aquí, y cómo se vería esto si acá. ¿De qué sirve? O sea, la mamá le va a decir: no me importa, limpia tu cuarto. Y es básicamente eso. No importa nada, no importa qué tal. Sí importa estudiar, no me malentiendan. Es muy bueno estudiar la Biblia, pero no importa qué tanto estudies si no lo haces. No lo haces. Y al final, Santiago da ejemplos de lo que está hablando. Y muy duros. Muy duros. De hecho, yo le decía a Dalila, están como muy secos. Muy secos. Es como, siento que ni siquiera hay como mucho que comentar. Están bien crudos. Vamos a ver el primero. Dice: si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Si vemos la lengua, en otra parte de la Biblia, la verdad no me acuerdo muy bien del versículo, menciona que la lengua es un músculo tan diminutivo que hace tanto daño. Que hace tantísimo daño que necesitas aprender a controlar. Quien sepa controlarlo va a poder dominar muchas cosas, ¿no? Algo así dice, lo estoy parafraseando. Bueno, aquí nos damos cuenta que al final de todas las circunstancias, si tú estás diciendo: oye, yo ahorita estoy predicando la palabra,
yo estoy diciendo que no me voy a enojar y estoy haciendo un compromiso que no me voy a enojar por nada de lo que pase. Pero vaya, mañana pasa algo y ya me descontrolé toda. Se te olvidó lo que estuve predicando. De hecho, sí, mencionabas un ejemplo, mientras que estábamos repasando todo lo que íbamos a mencionar, me contabas el ejemplo de Marcos Witt, ¿no? Sí, en una predicación él mismo se autousaba de ejemplo para decir que una vez predicó de la paciencia y todo bien chido y la predicación se acabó la iglesia, sale y en el estacionamiento mismo de la iglesia alguien se le metió y no sé qué, entonces él se enojó, iba a reaccionar y le iba a gritar al otro carro, o sea, él dice que le salió lo mexicano y luego su hijo le dijo, oye papá, pero ¿de qué acabas de predicar? O sea, Marcos se quedó con cara de... Ajá, pero fíjate, y ahí si tomamos en cuenta ese modelo de ejemplo, nos vemos otra vez al reflejo que le estamos transmitiendo a las demás personas con tu comportamiento, en este caso era el enojo de lo que estás predicando. Sí. Si tú estás predicando algo, pues hazlo. Ahora, dice que si eres un religioso y no controlas tu lengua, o sea, tú estás ahorita declarando el nombre de Dios y a todo el mundo estás orando y estás atrapando personas, pero realmente no lo estás atrapando correctamente o incluso los bendices ahorita y mañana los maldices. Sí, en cuanto pasa algo, reaccionas como dice, sí, eres lento para escuchar, pero rápido para hablar, todo lo contrario, y les contestas y les gritas. Entonces, a mí ahí, la única palabra que yo veía era hipocresía. O sea, y la palabra hipocresía es bien fuerte. Sí. A mí se me hace como, pues sí, súper fuerte. Pero es que Santiago está diciendo, dice, tu religión no vale nada. Uh-huh. Y no, actualmente las personas, incluso, no sé si te has puesto a platicar con varias personas que no están dentro de tu grupo o así, externos, pues, mencionan, es que yo no soy religioso. Yo no creo en Dios porque yo no creo en ninguna religión. Entonces ahí nos damos cuenta que muchas personas combinan lo que es la religión con una relación con Dios. Y con una conducta. Se puede decir también, ajá. Y luego el siguiente versículo, mira lo que dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos, de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Una cosa que dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre. Puede haber muchas religiones puras, buenas, que te aportan cosas ante los ojos de otras personas. Ajá. Pero nosotros debemos de buscar que es puro y verdadero ante los ojos de Dios. Y ahí nos da un ejemplo que nos dice que es ocuparse de los huérfanos y de las viudas, y etcétera. Pero no es como precisamente eso, solo si te ocupas de los huérfanos y de las viudas. Lo que yo más bien veo es que nuestra relación con Dios se ve reflejada en cómo yo me preocupo por otros. Sí. Y me ocupo de otros, porque no nada más es, ay, qué preocupada estoy por mi vecina, oramos por ella, sí. Y ya, no, nos tenemos que ocupar de ellos, nos tenemos que, o sea, acción. El título de hoy era escuchar y obedecer. Entonces, no sirve de nada escuchar si no obedecemos. Y pues, así es como se termina Santiago 1. El primer versículo, porque obviamente vienen más y que realmente si nos damos cuenta, hemos aprendido bastante. Lo primero, vamos a dar una recopilación de este primer versículo. De este primer capítulo. Sí. Perdónenme. Lo de la prueba, que te da la sabiduría, y luego tienes como quien dice una prueba. Una prueba para saber de si eres confiable o no, si tu fe es genuina, ¿no? Luego, ¿cuál fue la conclusión de la segunda parte, Irma? Que nosotros, permíteme, aquí lo tengo, tenemos que perseverar para recibir una recompensa. Y esa recompensa se recibe cuando nosotros demostramos nuestro amor por Jesús. ¿Y cómo demostramos nuestro amor por Jesús? Bueno, resistiendo las tentaciones. Entonces, resiste las tentaciones, entonces vas a demostrar que amas a Jesús. Exacto. Y en la última parte podemos ver que hay que ser rápidos para escuchar
lentos para hablar y lentos para enojarse. Y reflejar lo que vemos en la palabra de Dios. Exactamente. Nuestra vida, ahí como que ya se va poniendo más práctico, ¿no? Sí. O sea, los otros también, pero esto es como de, ok, todo lo que aprendamos, tenemos que ver la manera de hacerlo, no solo de no ignorarlo. Uh-huh. Y también menciona lo de controlar tu lengua, que es muy importante, que no solamente andes predicando por aquí y por allá, sin que lo puedas controlar. Ok, lo que estés diciendo, si no lo controlas. Así es, entonces vamos a orar para terminar este capítulo y pues que Dios nos ayude a obedecer todo lo que hemos aprendido, porque es como mucho, muy denso, pero que podamos obedecer al Señor. Dios, te damos muchísimas gracias por todo lo que tú nos has hablado, que nos has enseñado. Te pido que esa palabra que llegó a nuestro corazón, Señor, que se quede, que produzca esa vida que tú nos prometes, Señor, que esa palabra produzca vida, sea fértil y pueda predicarle a otros por medio de nuestra conducta y nuestra obediencia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y pues nos vemos el próximo jueves porque ya iniciamos con el segundo capítulo. Sí, síganos en nuestras redes sociales, comparte el video y muchísimas gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Bye. Bye.